Acá hay otra cita que está en Jeremías 9:24. Veamos a qué se refiere. Dice acá, veamos desde el 29, para que nadie se jacte delante de él. El 30, esto es porque por él, es por él que ustedes están en Cristo Jesús, quien se ha vuelto o se ha convertido para nosotros sabiduría de Dios. Esto es nuestra justicia, santidad y redención, o sea, santidad y redención. Pero, aquí se habla pues de la justicia imputada, lo mismo que la santidad y la redención que ganan a todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Sigue el 31, por lo tanto, como está escrito, que el que se jacte en el Señor. Y esto viene de Jeremías 9:24. Voy a ver el contexto de Jeremías. De todas maneras vemos acá que el apóstol Pablo está hablando de cosas que se habían mencionado ya en el Antiguo Testamento, lo cual nos permite ver cómo parte de las cartas de los textos o cartas que escribió el apóstol Pablo estaban basados en la profecía del Antiguo Testamento. Entonces hay que diferenciar estos textos o estas cartas de las que se refieren a este secreto, que es la dispensación de la gracia de Dios, en la cual estamos ahora viviendo, quienes pertenecemos a esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces el 9:24, Jeremías 9:24 dice, así va a leer, pero que el que se jacte en esto, que me comprende y me conoce, que yo soy el Señor, que ejercito bondad, justicia y justicia. Justicia, pues sí, aquí hay dos términos que se traducen justicia, y justicia y rectitud en la tierra, porque en estas me deleito, declara el Señor. Vamos a ver con qué comienza el capítulo 9. Dice acá, oh, que mi cabeza fuera una fuente de agua y mis ojos una fuente de lágrimas. Lloraría día y noche por los muertos de mi pueblo, o los asesinados. Está aquí hablando pues el profeta Jeremías, capítulo 2, y se refiere pues a hechos que ocurrieron en la nación de Israel. Verso 2, que yo tuviera en el desierto un lugar para morar, un lugar para que moren los viajeros, para que yo pueda dejar a mi pueblo e irme de ellos, o sea, irme de mi pueblo, porque ellos son adúlteros, una multitud de gente infiel. Ellos, creo que en este momento está hablando no sé si está hablando el profeta o son palabras de Dios. Creo que son palabras de Dios, pero dice acá de Dios esto de la tristeza que siente. Pensé que eran palabras del profeta Jeremías. Dice, y son palabras de Dios cuando dice que yo tuviera en el desierto una morada para viajeros, que yo pudiera dejar a mi pueblo e irme de ellos. Son pues palabras muy, muy fuertes que expresa acá el Espíritu Santo, porque ellos son adúlteros, una multitud de gente infiel. Está reflejando pues la tristeza y frustración de Dios con Israel. Ellos alistan su lengua como un arco para lanzar mentiras. No es por verdad que ellos triunfan en la tierra. Está hablando pues de cómo ellos son infieles a los preceptos del Antiguo Testamento. Y si continúa acá, estoy en el 3, ellos se van de un pecado a otro, ellos no me reconocen, declara el Señor. Sigue el 4, estoy tomando el contexto, ¿cierto?, de esto que está en 9:24. Está muy interesante este texto. Cuídense de sus amigos, no confíen en sus hermanos, porque cada hermano es un engañador.
Otro término para engañador, dice está acá que es un Jacob engañador. Sabemos que Jacob fue, cierto, fue también un engañador. Conocemos la historia de lo que hizo pues con su hermano, Esaú. Verso 4. Y todo amigo es un calumniador. El verso 5. El amigo engaña al amigo y nadie habla la verdad. Ellos han enseñado sus lenguas a mentir. Ellos se cargan a sí mismos con pecado. Y entonces son palabras de Dios y continúa acá en el verso 6. Ustedes acá se refiere Dios a Jeremías. Usted vive en medio del engaño. En su engaño ellos se rehúsan a reconocerme, declara el Señor. Sigue el verso 7, 9, 7. Por lo tanto, esto es lo que el Señor, Dios Todopoderoso, dice. Refinaré y los probaré. Lo refinaré y los probaré. Porque ¿qué más puedo hacer? Porque por el pecado de mi gente. O sea, como que dice, porque ¿qué más puedo hacer por el pecado de mi gente? Sigue el verso 8. Su lengua es una flecha mortal. Habla con engaño. Con su boca cada uno habla cordialmente a su vecino, pero en su corazón él tiene una trampa para él. No debo castigarlos a ellos por esto, declara el Señor. No debo vengarme de tal nación, de una nación como esta. Sollozaré y me entristeceré y me lamentaré por las montañas. Son palabras de Dios acá. Y me lamentaré y tomaré un lamento en las pastizales del desierto. Tomaré un lamento, me lamentaré en cuanto a los pastizales desérticos. Ellos están desolados y nadie transita por ellos. Y no se ve el ganado, las manadas de ganado caminar por él. Los pájaros del aire han huido y los animales se han ido. Está hablando aquí como del juicio que sabemos que en el Antiguo Testamento la desobediencia de la nación era castigada por Dios, con estas sequías, muerte, maldiciones hacia la nación. Entonces Dios está anunciando cuando dice haré de Jerusalén un montón de ruinas, un nido de chacales, dejaré desolado los pueblos de Judá, nadie podrá vivir allá. O sea que están anunciando pues estos juicios sobre la nación. Bueno, y continúa entonces Dios hablando sobre la desobediencia de la nación, cómo Él castiga a la nación trayendo ruina y dejándola desértica, porque estos eran los castigos que se producían, se le hacían a la nación de Israel. Entonces dice acá, el Señor dijo en el verso 13, es porque ellos han abandonado mi ley, que coloco sobre ellos es decir, lo que coloco sobre ellos es porque ellos me han abandonado mi ley. En vez de esto, ellos han seguido la terquedad de sus corazones y han seguido a los Baales y como sus padres les enseñaron. O sea, está hablando de la idolatría. Y ya antes viene Dios diciendo, por lo tanto, esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice. Miren, haré que esta gente coma comida amarga y beba agua envenenada. Verso 16. Los dispersaré entre todas las naciones para que ellos ni sus padres, o sea, que ni ellos ni sus padres se han conocido, y los perseguiré con la espada hasta que yo haya destruido, hasta que los haya destruido. Aquí está pues la ira de Dios hacia la desobediencia de la nación.
Continúa el 17, esto es lo que el Señor Dios Todopoderoso dice: consideren ahora, llamen por las mujeres que se lamentan, como ocurre pues cuando hay un entierro y que hay mujeres que son lamentándose por el muerto. Envíen por las mejores de ellas. Entonces está ahí es como anunciándoles lo que se les viene, que ellas vengan rápidamente y comiencen a lamentarse sobre nosotros, hasta que nuestros ojos sobrefluyan con lágrimas y corrientes de agua de nuestros párpados. El verso 19, el sonido del lamento se oye desde Sion, o sea, desde Jerusalén. Cuán arruinados estamos, cuán grande es nuestra vergüenza. Debemos dejar nuestra tierra porque nuestras casas están en ruinas. Entonces aquí está pues el juicio de Dios, y sabemos que la nación fue dispersada a Asiria, a Babilonia, debido a que fue una nación desobediente. Sin embargo, Dios seguía tratando de traer este reino que Cristo les anunció, el reino de los cielos, que solo era por que ellos creyeran y lo recibieran como el Salvador. Verso 20, ahora, oh mujeres, escuchen la palabra del Señor, abran sus oídos a las palabras de su boca, enséñenle a sus hijas cómo lamentarse, enséñenles una a otra a llorar. Verso 21, la muerte ha subido a través de nuestras ventanas, o sea, se ha entrado a través de las ventanas y ha entrado a nuestras fortalezas, ha cortado a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas públicas. Sigue el 22, es para llegar al 24 para que ya tenemos el contexto. Díganle y nos digan, esto es lo que el Señor declara, que vienen pues palabras de Dios a través del profeta Jeremías. Los cuerpos muertos de hombres yacerán como digamos rechazos en el campo abierto, casi pues como desperdicios en el campo abierto, como grano cortado detrás del que cosecha, con nadie para recogerlos. Está hablando pues de una matanza que iba a ocurrir a la nación. Esto es lo que el Señor dice, ya estoy en el verso 23, que el hombre sabio no se jacte de su sabiduría, o el hombre fuerte no se jacte de su fuerza, o el rico no se jacte de sus riquezas, pero que el que se jacte sobre esto, que entiende y me conoce, que yo soy el Señor, que ejerce bondad, justicia y rectitud sobre la tierra, o en la tierra, porque en esto me deleito, declara el Señor. Y entonces sigue el 25, los días vienen, declara el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados únicamente en la carne: Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab y todos los que viven en el desierto, en lugares distantes, porque todas estas naciones son realmente incircuncisas, y aún toda la casa de Israel es incircuncisa en corazón. Recordemos cómo cuando Jesús vino le hablaba a la nación sobre esta situación, de cómo ellos lo seguían a Dios, pero no desde su corazón. Después sigue en el capítulo 10 sobre los ídolos. Entonces veamos pues cómo el apóstol Pablo toma este contexto de Jeremías 9:24 como basando su carta en estos textos del Antiguo Testamento. Entonces no sería entonces una revelación nueva como la que está en la carta de los Efesios, porque por ejemplo hay ciertas revelaciones en estas cartas, epístolas de la prisión, que tienen elementos que nunca se mencionaron en el Antiguo Testamento, como el hecho de que
los creyentes fueran a ir al cielo, como en el caso pues de la bendición que tienen los creyentes del cuerpo de Cristo, en el sentido que en lo que se dice en el capítulo 2 de la carta a los Efesios.